Bienvenidos a un programa más de Novelísimo, estimados televidentes y amigos, aquí de su canal MXN y de Jaime Novelo desde su programa Novelísimo para seguir hablando de historia en general y particularmente de Quintana Roo. Y más particularmente del sur de Quintana Roo, donde quizá el boom de Cancún y la Riviera Maya y que tanto se habla de ello, de alguna manera opaca la historia, la gran historia que estaba antes del norte de Cancún. Ya existía el sur de Cancún, por supuesto, no estoy hablando del periodo maya, donde había mucho que hablar también por eso. Pero, para tal efecto, sigue de invitado mío y le agradezco nuevamente a Carlos Cardín. Gracias, Carlos, Jaime. Le seguimos platicando. Gracias, Jaime. Pues mira, yo creo que el parteaguas de la zona sur de Chetumal se da con el huracán Janet en el 55. Venía Chetumal de Quintana Roo, perdón, de haber sido fundado en el 1898 con un decreto de Porfirio Díaz. Otompe Blanco trae el famoso pontón que nunca fue arrastrado, nunca fue desde Nueva Orleans, donde se construyó. Bueno, así dice la historia, ¿no? Sí. Que se construyó en Nueva Orleans. Nueva Orleans y lo trajeron hasta la bahía. Remolcado hasta la bahía de Chetumal, en la bocana del río Hondo, que es el límite con Belice. Y Otompe Blanco, que ya traía mucha información, se dedica a ir a buscar a los mexicanos que estaban residiendo en Belice por razones políticas de haber sido expulsados del centro del país. Era gente pensante, inteligente, escritores, algunos librepensadores que incomodaban a Porfirio Díaz y los había mandado hacia la selva del Quintana Roo existente en ese entonces, que era Carrillo Puerto, que era prácticamente un exilio a morir, porque las víboras, los moscos con el dengue, con muchas otras cosas, les causaban enfermedades mortales. Y luego logra captar a varios, entre ellos a mi bisabuelo, don Diego Romero, familias como los Villanueva, como los Aguilar. ¿Desde dónde llegó don Diego Romero? Debe de haber venido de Belice, porque él era un tipo que nunca tuvimos procedencia, más que sabemos que viene del norte de España, pero cómo llega a la zona no tenemos un registro. Y don Diego se instala en Chetumal y, como era costumbre de Otompe Blanco, les dan media manzana a repartir entre sus hijos, sus hijas y hijos principalmente, que era Luisa Romero, Carmen Romero, Carlos Romero, Teodosia Romero, que son los que tienen el frente entre Álvaro Obregón, Otompe Blanco y la Héroes. Las hermanas y el hermano empiezan a vender. Había otro tío que se fue a México después del huracán, ya grande, o antes del huracán, porque él era de aduanas, que también tenían un terreno que vendieron, que se lo vendieron a los Haddad, que es la esquina de Tulum, de Héroes con Otompe Blanco. Doña Carmela Romero le vende una parte a don Miguel Cheluja,
El Cheluja pone su tienda ahí. Muy céntricos, ¿no? Sí, todo el centro. Y mi abuela le vende una parte a un turco, que no es libanés, turco venido de Belice muchos años después. No me acuerdo ahorita del nombre, pero hizo un hotel así encajado ahí al lado de la casa, ¿no? Sí. Cuando la carretera a Mérida no estaba pavimentada. La carretera a Mérida se empieza a construir en los años 50, por eso existe en el 55 que yo nazco, en el 50, perdón, en el 50 que yo nazco existe el poblado, que no era poblado, campamento de Huaypish, en donde está el puentecito. Ahí está el campamento todavía, abandonado y todo, pero ahí está. Tiene cosas. El otro día me metí a recorrerlo, porque llevé a palabras mayas, ¿no? Guay es de susto. Sí, es brujo. Y sí, en esa esquina, en esa parte, el río hace un quiebre, entonces como una rodilla. Pish es rodilla del brujo, Huaypish. Okay. Luego que el campamento pues tenía su cocina, tenía ciertas casitas para los campamento chiclero. Campamento de constructor de la carretera que iba hacia Peto. La otra carretera venía de Peto hacia Chetumal. Los otros venían trabajando y se encontraron en algún punto, pero eso unió Chetumal con Mérida. Fue la primera carretera que hubo en esa zona. ¿Y tú naces allá? Yo nazco ahí porque mi mamá, su tía mamá, porque muere su mamá estando muy chica ella y su hermano, y se van con su tía. Y la tía era cocinera del campamento, pero también era partera y era enfermera. Entonces, al estar embarazada mi mamá, mi papá trabajaba allá en el campamento, se enamoran, mi mamá de 17 años se embaraza, la tía abuela por suerte muy comprensiva la mantiene y ella atiende el parto. Entonces yo nazco en la parte de atrás de la cocina y llevé a mi mamá que me mostrara dónde estaba la cocina, dónde está el árbol, o sea, a ver el sitio real donde nací. Yo siempre tuve esa. Y ahí tiré los tuches de mis hijos, porque cuando el tuch lo tiras en un río que no es peligroso, pero tampoco es pasivo, les da carácter. Entonces, el dicho, la leyenda, o como se le quiera llamar, de que ahí vas a regresar. Ahí está. Luego el pueblo se pasó a la orilla de la Laguna Milagros, que está enseguidita. Ya creció el pueblo y ahí tengo mi casa, donde estuve hace poco, 10 días, viviendo nuevamente después de más de 40 años de no dormir ahí. Me fui a dormir ahí a pisar mi terruño y a sentirlo, y a pensar un poco de cosas que tengo pendientes. ¿Y eres eternista, Carlos? ¿Eres eternista? Porque según Segismundo Freud, que dividió a la raza humana de varias maneras, de entre las cosas que me llaman la atención es que también los dividió en eternistas y presentistas. ¿Qué prevalece en ti? Si el pasado, a los que se les llama eternistas, y disfrutan mucho las historias y los recuerdos del pasado, o presentista, de que no influye tanto en ti el pasado, sino el presente. Y hay una aclaración, no existen personas totalmente presentistas ni totalmente eternistas. Entiendo perfectamente. ¿Tú cómo te catalogas? Mira, yo me catalogo eternista, porque pienso mucho en el pasado para mejorar el presente. Si tú tienes un pasado que reflejas, que analizas
que ves, te ayuda a analizar y a encaminar el presente para tu familia, para tus hijos, para tus nietos, para lo que tienes. Y cuando te das el tiempo de tocar tu pasado, tocar tu zona de donde naciste, donde saliste a la vida, en condiciones negativas totalmente. Mi primera cuna fue una caja de cartón con algunos trapos que consiguió mi mamá y mi abuela. Tenía yo 3 meses cuando muere mi abuela, mi tía abuela de mi mamá. Y mi mamá de 17 años se queda sola con su hermano. Y su hermano, con todo respeto, no era muy responsable que se diga. Entonces la sufrió mi madre para mantenerme y para tenerme bien. Había una abuela que me quería tener con ella, pero no quería a mi madre. Entonces decía, déjame al niño, pero tú no. Entonces mi mamá, con ese conflicto, defendió su derecho de madre y me tuvo a su lado. Me retuvo, vivió un tiempo con su hermano en condiciones muy difíciles. Su hermano se casó con una mujer muy luchona, la tía Telma en Aragón, que era enfermera, pero enfermera no con estudios, sino empírica. Más que empírica, que luego llegó a volverse jefa de enfermeras del ISSSTE de Chetumal, y así se jubiló, ya falleció, y fue una gran enfermera, muy reconocida en Chetumal, de las pocas reconocidas, como doña Corita Castilla, mi tía Telma Aragón, o Mimi Fuentes, que te puedo decir las 3 enfermeras icónicas de Chetumal. Había otra señora, pero no recuerdo ahorita el nombre, que también era icónica como enfermera. Pero bueno, el tema aquí es que si tú tocas tu pasado, lo tienes presente y lo vas digiriendo, vas cambiando razones que no entiendes. Por ejemplo, yo he tenido amigos que son dueños de aviones, varios amigos que son dueños de aviones. Nunca se me ha ocurrido ambicionar tener un avión. Puse sus aviones, viajé en sus aviones, disfruté con ellos lo que ellos disfrutaban cuando lo permitía. He tenido amigos que han tenido barcos enormes, yates de 110, 170 pies, yates que incluso usan helipuertos, tienen su helipuerto. Uno, no eres envidioso. No, te manejas con lo tuyo. Sí, y vas descubriendo en ti tu propia naturaleza, sí, que cuando se dan los casos, como es que estamos hablando, de no envidiar, no desear tener las cosas, vas encontrándote a ti mismo porque se te presenta la oportunidad de poder calibrar hasta dónde puedes llegar. Tu paz. Sí. Tu paz. El otro día, reflexionando, te digo, de estos 10 días, decía, ¿cómo fue que me hice, por ejemplo, de la propiedad de Huaypish? Son 106 metros de laguna. Me senté y dije, a ver, doña Berta, un día la encontré aquí en el rancho de los Camín, que está al ladito, que son mis primos, y me dijo, hijo, estoy vendiendo mi terreno porque necesito dinero, da la laguna, hasta así, lo fuimos a ver y se lo pagué en abonos. De pronto vino la china, una amiga que me la encontré ahora en Huaypish, me dijo, oye, ¿cómo me arrepiento de haberte vendido mi terreno? Y me vendió otra parte. Y luego vino una hermana de la China, pasó los años, y me vendió otro terreno.
Al paso del tiempo, Osorio, un ejidatario de Whitefish, se me acercó en una asamblea y me dijo: oye, te vendo mi terreno que está pegado al tuyo, que da a la otra calle. Le dije: no, pues vas a querer mucho. No, te lo doy en abonos. Esto ya fue hace 15 años, Osorio Lucio murió hace poco. Me lo dio también en abonos. Y el terreno creció bonito, ahorita lo tenemos muy limpio, muy arreglado, y todo. Lo disfrutamos y le decía yo a mis hijos: disfrútenlo, porque lo que queremos hacer aquí, si logramos hacer algunas cabañas, algunas cosas que se vuelvan ya renta y se vuelva algo, ya no lo van a poder disfrutar como hoy. Van a decir: ¿cómo añoro el Whitefish que teníamos antes? Sí. Como me dicen de la casa de Bacalar. La casa de Bacalar la compré a Yolanda Sentíes en 200,000 pesos en abonos. Y hoy se los digo a oye, ¿cómo le hiciste? 200,000 pesos en abonos, ahí está puesto todo. O sea, y hoy ya no podemos ir a la casa de Whitefish de Bacalar cualquier día porque se renta para ingresos, necesitamos ingresos frescos. Y nos los proporciona cosas que nunca pensé que era para negocio, nunca me imaginé que fuera para un negocio. Lo que sí te puedo decir es que de todas las propiedades que tengo y que he revisado, porque pues está uno haciendo su testamento y sus cosas en orden, poniendo orden, ningún terreno, ni uno, se lo compró el gobierno del Estado, ninguno, ¿eh? O sea, no me puede decir el gobierno: esto lo conseguiste porque lo transaste, porque te aprovechaste de tu cargo y entonces lo agarraste, ¿no? Y están documentados. Qué bueno. Le digo a mis hijos: vean la forma, porque yo no sé cómo le fui haciendo, pero fui cuidando eso sin saber que lo cuidaba, ¿eh? Entonces hay que ser cuidadosos en la forma de adquirir y de no lastimar a nadie en sus intereses, porque ahí empiezas a tener las dificultades que no son reparables, ni entre amigos ni entre enemigos, cuando rompes algún interés. Pero bueno, creo que al paso del tiempo me ha permitido vivir cosas como la recuperación de Chetumal, que hablábamos del ciclón Janet en el 55, que mucha gente se subió a los aviones que llegaban de la Ciudad de México con ayuda y se fueron a vivir a la Ciudad de México, familias enteras, y se formó la Fraternidad Quintanarroense en la Ciudad de México. Esto es empezar a hablar ya de política. Pero tú lo tienes en un programa porque te lo platicó Ferrat. Sí, cómo no, tú me acompañaste yo con te Ferrat. acompañé con Ferrat. Eso ya lo tienes tú en historia. Pero no solamente eso, a mí me llama la atención, porque ahorita todo el programa y medio que nos hemos aventado ha sido de recordar temas del ciclón, de los primeros habitantes, de la influencia de Belice. Pero quisiera yo que en esta última parte de este segundo programa me hables del Carlos Cardín político y que los 5 minutos o 3 minutos que queden de la responsabilidad que has adquirido, que además lo haces muy bien, pues yo así lo veo y con todo el respeto lo digo para los otros grupos sociales que hay en Cancún, del grupo Fundadores, que me hables un poquito de ello, que me llama la atención y que, bueno, ha sido un honor que me invites para que yo sea el secretario. No, y ha sido un honor que aceptes. Volvemos. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Nada hay mejor que amor correspondido,
paga con amor. Nada hay mejor que amor correspondido. Carlos, tú eres una persona que no porque seas mi amigo voy a prodigarme en el halago, sino trato de ser sincero y normalmente lo soy cuidadoso con mis palabras, porque pues hemos tenido muchos invitados, algunos de ellos con quienes hay que tener cuidado de cómo decir las cosas. Y en este caso no quiero tener ese cuidado, sino quiero hacer alarde de mi sinceridad. Gracias. Tú eres una persona que ha caminado en Cancún, ya nos has hablado bastante de tu vida en el sur del estado, pero me consta que cuando entras a un café, voy a poner por el ejemplo de la cafetería, cualquiera, muchos se levantan a saludarte. Que cuando entras a algún lugar público, Palacio Municipal, por ejemplo, muchos se acercan a saludarte. Te he visto caminar por las calles con la tranquilidad que refleja tu rostro, conversar con cualquier tipo de personas, y eso lo reconozco. Me halaga ser tu amigo por ese Gracias. lado. Igualmente. Y mi familia también, que está emparentada en lo chetumaleño contigo, con tu familia. ¿Cómo es que te metiste a la política? Porque personas, o te metieron a la política, porque personas como tú perjudican en la política. Después de que te lo diga de esta manera, sin embargo tú caminaste en la política, ocupaste varios cargos. ¿Cómo estuvo eso de la política? Mira, fue algo que se fue dando. Mis oportunidades en la vida eran muy limitadas. Ciertamente mi educación primaria fue con las monjas que todavía están en Chetumal, la escuela incorporada Hidalgo. Enfrente del parque de los caimanes o de los cocodrilos. Al laditos. Al lado, sí, esa es nueva donde están ahorita, okay. pero está a un costado de la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús y al lado está el internado de niñas que tenían ahí con una capilla que hay adentro muy bonita. Y ahí estudié toda la primaria. El kinder nunca lo hice, el jardín de niños, porque cuando tenía 4 o 5 años de edad, 4 o 5 años de edad, mi familia se relacionó mucho con el padre Pedro, que era el sacerdote de la iglesia, Sagrado Corazón, y yo me volví su acompañante para todos lados, y el que le ayudaba en la misa y el que tocaba la campana para la llamada acólito. Misa era, más que acólito, era yo un ayudante permanente. Me acuerdo que me costaba mucho trabajo tocar la campana porque me tenía que subir una silla, siempre he sido chaparro, colgarme de la soga para que tocara hasta arriba el campanario y estar tocando para llamar a la iglesia. Había otro ayudante del padre que era un ex soldado que le decían el Marro, que era muy bueno para las bicicletas y para ganar carreras de bicicletas, famoso pero bastante largo de las uñas, y habría que revisarle hasta los calcetines cuando se iba de la iglesia porque se llevaba parte de las limosnas. Y entonces el padre a mí me tenía mucha confianza. Un padre para la época bastante especial porque
de pronto aparecía de umpire del béisbol, del único campo de béisbol que estaba ahí también donde estaba el campo de fútbol. O se iba a jugar dominó al billar del Ganso, y entonces la gente decía, ese padre es o le gustaba ir al cine, por ejemplo, me decía, vamos al cine, Carlos y yo íbamos al cine. No me llevaba al billar, obviamente, pero sí al cine. Él me enseñó las primeras letras, los primeros números, tenía yo mis horarios de escritura. Y cuando entré al primer año de primaria, él me fue llevando con la idea de que yo sea sacerdote. Cuando salgo del sexto año de primaria, me descubren, como unos 3 meses o 4 meses antes del cierre de las clases, me llaman a la dirección y me dicen que no me pueden dar mi certificado de primaria, porque yo había usado todo el tiempo mi nombre Carlos Xavier Cardín Pérez, y mi acta decía que yo era Carlos Xavier Alonso Pérez. Entonces, ¿cómo me iban a dar mi título de primaria? En el tiempo del quinto o sexto año de primaria, mi abuela empezó el tiempo libre que tengas libre de los sábados y tus vacaciones tienes que trabajar. Entonces salía yo a vender. Ella hacía las empanadas o las rosquitas y salía yo a vender. Primero me daba algo de pena, entonces si veía yo que venía alguien de la escuela, ponía mi palangana o mi olla de lado para que no me vea. Ya luego fui agarrando confianza. Iba yo a Palacio, vendía yo ahí los empleados, tenía yo parientes allá que me compraban, me iba yo al muelle, me compraban ahí. Mi venta siempre, gracias a Dios, se acababa siempre. Y repartía con mi abuela, tanto para ti, tanto para mí, tanto para comprar los elementos para la siguiente. Y ahí empecé a trabajar. Y iba yo al registro civil, a la delegación de gobierno, y ahí estaba el señor Alpuche, don Narciso Alpuche. Y entonces le gustaban mucho mis empanadas y mis rosquitas, y siempre me dejaba entrar a su despacho. No sé, me platicaba conmigo, papá de los Alpuche, una familia muy antigua en Chetumal. Y ahí me enteré que él tenía a su cargo el registro civil. Entonces cuando me plantean las monjas de que yo tenía un problema de nacimiento, acta de nacimiento, me voy a verlo. Digo, oiga, yo quiero cambiarme el apellido, yo soy Cardín, no soy Alonso. Pero no te puedo cambiar yo el apellido así, tienes que traer, ya me explica, una carta de tu papá biológico para que se cambie el nombre. Empiezo a buscar por dónde, resulta que mi tío Ramón era mi tutor y yo no lo sabía. Y me dice, no puedo hacerlo porque mi hermano no sé qué piense, entonces déjame, le mando un telegrama. Creo que mi papá estaba por Querétaro, por Guanajuato, no sé, yo no lo conocía. Ya mando un telegrama diciendo que él estaba de acuerdo, que si yo quería cambiarme el apellido, que me lo cambiara. Las monjas empezaron también a hacer trámites. Ya mi mamá me vio en serio, dijo, sí, pues hay que hacerlo. Total, terminaron todos ayudándome y cambiamos el acta, y mi acta es Carlos Xavier Cardín Pérez, a los 11 años más o menos. Yo conocía que esas cosas que se daban en un Chetumal tan dinámico y tan unido como estaba, que la que vivía a la vuelta en la esquina era mi abuela Mech Marín con mi abuelo Primitivo Alonso, pero que también yo vivía en casa de mi abuela Luisa Romero, viuda de Cardín, y mi papá Ramón Cardín y mi mamá María Pérez. Pero yo iba allá con mis abuelos, los Alonso, y convivía con Primitivo y con Ramón, que eran mis primos, y convivía también con mis primos, mis hermanos Cardín y
primos Camín Cardini, mis primos Ortiz Camín Cardini, mis primos Valencia Cardini. O sea, yo tenía 2 familias, siempre he vivido entre 2 familias. Es una cosa muy que tengo que analizarla más, tengo que dimensionarla más. De ahí empecé a ver que, creo que de ahí me entró el gusanito de ver las cosas de la política, de las oficinas y del gobierno y de cómo se hacían los trámites. Ya entré a la secundaria, López Mateos, porque ya las monjas no aceptaban varones, hubo un problema ahí muy fuerte de homosexualismo y de otros problemas de esa generación. Y entonces cortaron a los varones y la secundaria en la Hidalgo ya solo fue mujeres. Y entonces me fui a la López Mateos, ya jugaba yo fútbol, también tenía yo la dualidad. Jugaba fútbol con Barrio Bravo, que era el barrio más difícil de la ciudad. Era yo futbolista con ellos y vivía en el centro, que eran de las águilas, que eran de los fifís, diríamos ahorita, el nuevo concepto, ¿no? Entonces yo podía ir a las fiestas allá y nadie me decía nada, y me apapachaban mis amigos, y Tenías doble el nacionalidad. pelón, y los negros que siguen cargando baterías, traigo el nombre por ahí. O sea, tenía yo doble vida en todo. Pero cuando terminé la secundaria empecé a ver que mis amigos pues conseguían becas porque tenían influencia en el gobierno, o conseguían que sus papás los mandaran a algún lugar a estudiar, y yo no tenía quien me apoyara. Entonces decidí meterme a estudiar contabilidad en la Eva Sámano de López Mateos, que se acababa de abrir, un edificio de 3 niveles, al lado de la iglesia, entre mi escuela y la iglesia. Y ahí estudié los 3 años de contabilidad privada. Me acuerdo que era yo tan abusado que el profesor Pablo Manzanero, que daba contabilidad, de pronto agarraba la jarra, muy simpático, y me esperaba. De pronto estaba yo ya en la escuela, iba a llegar su horario y me mandaba a buscar. Se paraba allá en el parque. Oye, ya, de tal lado, da la clase. Yo no voy a poder estar, pero tú das la clase. Y se volvió costumbre que yo diera la clase más o menos a determinado tiempo. Entonces los alumnos me respetaban, sentían que era padre diferente la clase. Eras un chavo. Era un chavo. Y estaba yo en la tesorería municipal trabajando por 10 pesos diarios como meritorio. Y había un tesorero del territorio que se llamaba don Enrique San Vicente, que siempre que se hacía el librito de ingresos y egresos territorial, atrás ponía el escudo y le ponía una leyenda: Quintana Roo, el lugar donde el sol descubre a México. Qué bonito. Porque es la verdad, Sí. donde el sol descubre a Los México. primeros rayos del sol son acá. Sí. Y era muy amigo de don Javier Rojo Gómez. Y don Javier Rojo Gómez bajaba a platicar con él. Don Javier vivía arriba en Palacio, en el último piso. Vivía en una parte, la otra la cocina. Y don Javier me enseñó mucho. Entonces los sábados y domingos me la pasaba yo en Palacio con él, en la mañana hasta la 1, 2 de la tarde. Y bajaba don Javier Rojo Gómez: chacho, chameando, aquí aprendiendo, Javier. O si estaba yo escribiendo a máquina, que yo siempre he escrito con todos los dedos por la contabilidad, tú has sabido, debes de haber pasado por eso de que te enseñan la máquina. Las famosas academias. Academias, y usar 3 dedos para la sumada, a pesar de que jalabas, no perdías el ritmo. No. Todavía no eran eléctricas. O sea,
Y a mí me gustaba el ruido de la máquina, entonces no ponía el prensor del papel. Entonces pasaba don Javier y me dijo, esto es para prensar el papel, ¡pah! Me lo dejaba caer. Entonces, salían allá al balcón a platicar, y pronto me llamaban Javier, muchacho, ¿qué pasó? ¿Es gobernador? Váyase por que me traigan unos jugos, ¿no? Para aquí, para Enrique, para mí, para usted también. ¿No? Que bajen algunos sándwiches o algo para botanear. Y ahí botaneaba yo con ellos. Entonces se fue haciendo algo común, que yo hablara con gente mucho mayor, muy grande, de cosas que me fueron despertando. Estando en la contabilidad, estudiando contabilidad, había un cine que se llamaba Leona Vicario, que ya lo derrumbaron, donde está ahorita el hotel, el nuevo que hicieron en la esquina de Álvaro Obregón, a Independencia, Fiesta Inn, creo que se llama. Ahí estaba el cine, le llamábamos el cine nuevo. Entonces vinieron de México, pues Efraín Villanueva Arcos, Mario Ramírez Canul, de Chilpancingo Mario Villanueva, Arturo Villanueva, su hermano, también estaba en México, becado, eran como 10 o 12, a formar la Federación de Estudiantes Quintanarroenses, Federación Autónoma de Estudiantes Quintanarroenses. Y me acuerdo que hubo un gran debate. Y llenamos de estudiantes de la secundaria, de una Cebetis que empezaba ahí por el campo de aviación, con la Eva Sámano. Entonces llenamos el lugar. Entonces ellos lo que querían es manejar la asociación. Y me eché ahí 1 o 2 discursos muy, muy emotivos. Y logramos que el presidente fuera Quintalito, le decíamos, cuate que estaba estudiando ingeniería, empezaba una ingeniería agrónoma, ahí por donde estaba Expofer, pero antes empezó en una escuela X. Y entonces Quintalito le cayó de sorpresa que iba a ser el presidente, y a mí me eligieron por unanimidad como secretario general. Y entonces los de México, los que se sentían los papás, les dejamos los puestos de abajo, nunca le siguieron. Ahí apareció Menchaca, Carlos Menchaca y gente, algunos yo creo que la Múcura estuvo participando con nosotros. Jorge. Y cuñado que en paz descanse. Cuñado que en paz descanse, muy amigo mío. A mí nos decíamos compadres, nunca fuimos compadres de nada, pero nos decíamos compadres. Bueno, allá te inicias, ¿no? Ahí empezamos, pusimos una oficina en Los Cocos. Ahí había unos locales que daban a la calle arriba, y el gobierno de Rojo Gómez nos dio las oficinas y nos daba esporádicamente la explanada para hacer algún evento, alguna fiesta o algo, para recaudar fondos para la Federación Autónoma, y conseguimos un autobús y fuimos armando cosas, viajes con los estudiantes. Don Javier nos regañaba mucho porque decía, vayan a la explanada de la bandera, deben de entrar de rodillas, es el altar de la bandera, ahí se quieren ir a zapatear y a mover y a esas cosas. Pero al final, luego alguien me habló Primitivo Alonso me habló y me dijo, oye, están buscando un dirigente para la Federación de Organizaciones Obreras Juveniles, la CTM Juvenil. Yo soy actualmente el secretario general, pero ya me llamaron de la CNOP, había pocos elementos juvenil, entonces a mí me interesa la CNOP, ¿no quieres entrar? Y entré y me tomó protesta Fidel Velázquez, en el Teatro Ávila Camacho, y me acuerdo que don Fidel me tomó mucho cariño y fui 2 o 3 veces a México y tuve horas en su despacho, porque en su despacho había mucha gente, y ahí estaba el viejo ahí platicando con todos y repartiendo. Tuvo regaños y halagos y todo lo que se hacía. Y de ahí empecé. Ahí vino
el nacimiento del Cardín con el gusanillo de la política. Carlos, ya terminamos el segundo programa, mira nada más cómo se va. Yo creo que grabamos una media hora más de programa para que nos puedas comentar. Si quieres, porque ahí se da una parte. Alguien descubre que yo, en un evento muy grande, en un teatro, como en Ávila Camacho, como en Leona Vicario, en alguno de los dos, se necesitaba un maestro de ceremonias y no había quien lo hiciera. Y entonces me llama Jesús Martínez Ros, que era Ministerio Público. Pues, ven acá, muchacho, conduce el programa. Y les gustó. Yo sacaba mis frases y decía cosas. Entonces el siguiente evento, pues, Cardín, que sea el maestro de ceremonias, que él organice. Y de ahí, Miguel Mario Angulo Flota fue mi primer candidato al que le hice la primera campaña, coordinador de campaña del diputado local Miguel Mario Angulo Flota. Y ahí me fui a armar campañas. Terminé armando como 30, ¿eh? No lo dudo. Algo de eso te conocí hasta que llegaste a la cercanía contigo. Bueno, independientemente de la cuestión chetumalesca, pues fue cuando fuiste presidente municipal, que eso sí lo recuerdo muy bien. Pero pues me gustaría seguir hablando de esto. Yo creo que lo dejamos ya para la parte de tus responsabilidades políticas, para otro programa. Sí, claro. Y hablar también, como ya lo había yo mencionado, y espero, me gusta cumplir al público televidente, a los amigos, pues hablar del organismo que tú presides actualmente, Fundadores de Cancún, que es una asociación muy especial. Cuando que gustes. está cumpliendo con lo suyo, y es muy evidente su participación en la vida cívica de lo que es nuestro Benito Juárez y nuestro querido Cancún. Pues gracias, Carlos, por haber aceptado esta plática. Se nos quedan pendientes 15 cosas y media, pero con esto cubrimos los dos programas y quedamos pendientes para el Carlos Cardín político, sus experiencias en Fonatur como diputado, como presidente municipal y tantas cosas que nos podrás decir. Cosas que sigo haciendo. Muy bien. Y la asociación civil, que mucho me honro. Pues muy bien. No. Pues Carlos, muchas gracias por haber aceptado este segundo programa y quedamos pendientes para un tercer programa donde hablaremos de, como ya comenté, tu vida pública. Tú me dices y yo salto. Hecho, Carlos. Muchas gracias. Perfecto. Y a ustedes, mis estimados amigos y televidentes, muchas gracias por la preferencia de su atención y hasta la próxima.